Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Bueno, pues bienvenido a un episodio más de Ajuste de Tiempo. Hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, en la cabina de la Casa del Podcast, en la comarca lagunera, a mi amigo el licenciado Gonzalo Bravo Zavala. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Estimado Gonzalo, gracias por estar aquí. Permíteme hacer una lectura breve de tus estudios, de tu carrera. Gracias. Será muy breve, pero nos platica sobre el tema. Que me parece muy, muy interesante. Mira, Gonzalo Bravo Zavala es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Cuenta con una especialidad en política de drogas, regulación, salud y derechos humanos en la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Nada más y nada menos. O sea, el tema en el que estás especializado no viene de cualquier instituto educativo, ¿no? De la mayor casa del derecho en México. En México, sí, señor. Nada más. Actualmente está cursando la especialidad en Derecho Administrativo. Así es. ¿En dónde también? Sí, igual. También en el Consejo de la Judicatura Federal. Así es. No, pues una super escuela. Funcionario público federal desde 2016, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal y actualmente es coordinador estatal en Coahuila de la Alianza Patriótica Nacional, encabezada por el maestro Ricardo Peralta Saucedo a nivel nacional. Gonzalo, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, creo que este tipo de programas hace lo que se tiene que hacer, que es una difusión increíble de información, pero de información verídica, que no haya tendencias, que no haya hay un encuadre de información muy enfocado. Uh-huh. Aquí es diverso y te felicito por este gran programa. Muchas gracias. Gracias, querido Gonzalo. Pues fíjate que es un reto en el 2022, en medio de la 4T, pero en Ajuste de Tiempo no hablamos de política, hablamos de contexto. Claro. En medio de la 4T es un reto intentar dar una información que no esté, pues como decimos en el rancho, pandeada. Es correcto. Que no esté pandeada. Y ahora el tema en el que tú te especializas, en el que has estudiado, que es en el tema de la regulación de las drogas, derechos humanos, salud, etcétera, juventud, sobre todo jóvenes. Me parece que no podemos entrar a este tema sin saber un poco más de ti. Claro. ¿Quién es Gonzalo Bravo? Pues Gonzalo Bravo es una persona que ha encaminado muchos años de su vida labor social, activismo social antes que nada, muy enfocado en ello. Siempre me han gustado las causas perdidas y yo ser el que las lleve a cabo, porque en este país hay muchas causas perdidas. Desafortunadamente, cuando uno sale a la calle y a ver qué sucede, pues es trágica la situación, pero tampoco podemos ser pesimistas y decir que todo está mal, ¿no? Uh-huh. También me enfoqué mucho en derecho. Uh-huh. Derecho es mi pasión. ¿Desde siempre decidiste? Desde chavo derecho. Me enfoqué en el derecho. ¿Qué edad tienes? Tengo 30 años ya. 30 años. Sí. ¿Cumplidos cuándo? El 15 de agosto. Iba a decir 29. Ah, bueno. El 15 de agosto. Sí. ¿Leo? Leo, signo Leo. Sí. Sí. Mi esposa es del 2. ¿Del 2? El 2 de agosto. Mi hermano igual. Qué bien. Sí. Y siempre me ha gustado lo derecho, ¿no? Lo que es justo. Y yo creo que por eso derecho me atrajo, me atrapó. Y desde ahí me enfoqué en una carrera. Ya desde que soy funcionario público federal, pues me han gustado varias directrices del derecho, ¿no? Pues la primordial pues es el amparo, la cual ejerzo hoy en día. Uh-huh. Y de ahí pues han venido varias inquietudes, sobre todo pues la más polémica del momento, que es la regulación de drogas en el país. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegas al tema? Llego al tema por la gran desinformación que hay uh-huh. en la vertiente de regulación de drogas, uh-huh. de salud pública relacionado a drogas y de derechos humanos relacionado a drogas. Y me encuentro la especialidad en la Escuela Judicial de la Judicatura de las tres vertientes. Entonces digo, pues hay que especializarse y desde ahí me pongo a estudiar en ello, me especializo, hago un curso intenso que tomamos y a raíz de ahí, pues bueno, empezamos a trabajar un poco más a fondo en la materia. Bien, fíjate que me interesa mucho ahorita que hablas sobre la regulación y el uso de las drogas en cuanto a derechos humanos y la estigmatización que existe al usuario de las drogas, no como un enfermo o como un usuario que debería de ser cliente directo del sistema de salud, claro, y no precisamente el sistema judicial. Es correcto. Bueno, primero que nada tenemos que empezar el enfoque como tal.
¿Qué es una droga? Una droga es una sustancia ingerida que al entrar a tu cuerpo va a alterar tu estado de ánimo, tu conciencia, tu percepción de las cosas o dolores. Eso es una droga. Bien. ¿Cómo dolores? ¿Te va a quitar dolores? Te va a regular un dolor o te va a quitar un dolor. Ok, te va a ayudar con el manejo del dolor. Eso me interesó mucho. Así es. A ver. Entonces podemos decir, droga es... Droga es lo que te va a alterar la conciencia. La conciencia. Va a cambiar tu estado de ánimo. Sí. Va a tener un efecto de percepción de las cosas diferente. A la que es. O va a calmar un dolor, regularlo o quitarlo. Va a paliar tu dolor. Así es. Qué bárbaro. Eso está bien interesante. Sí, dolor. Hay drogas lícitas y hay drogas ilícitas. En este sentido, con Así esos es. ángulos, así es. Están las dos. Existen dos. Existen drogas reguladas y drogas penalizadas. ¿Por qué? Porque lo penalizado pues, es lo que, ahora sí que el narcotráfico. Porque está regulado. O sea, sí están reguladas las drogas, pero están penalizadas. O sea, unas son legales y las puedes consumir. Es correcto. Bajo ciertos parámetros, con una receta, una prescripción. Es correcto. Y otras están no reguladas, sino penalizadas. Es correcto. Fíjate qué interesante también. O sea, ¿y esto es justo? ¿El penalizar una sustancia? Bueno, si nos vamos a la realidad de las cosas, a la concepción, al génesis del problema en la regulación de drogas, todo empieza con el presidente Nixon en Estados Unidos en 1961. Él es el primer presidente en la historia en el mundo que declara una guerra contra las drogas. Y en cualquier sentido, una guerra social, una guerra policial y una guerra política contra las drogas. A raíz de él, nace toda la revolución de las drogas a nivel mundial. Esto va más allá de la regulación. Y empiezo por aquí para tener un contexto general de cómo llegó a México la regulación de drogas. Claro. Partiendo de ello, hay 3 convenciones en la ONU que se basan en la regulación de las drogas, que es la de 1961, 1971 y 1988. Esas 3 convenciones le dicen a todo el mundo cómo tenemos que fiscalizar las drogas, cómo tenemos que enfrentar un problema de drogas en materia de salud, en materia de seguridad y, bueno, todas las vertientes que hay, ¿no? Pero el presidente Nixon fue el que dice, ¿sabes qué? Las drogas son malas. Las estigma y dice, las drogas no pueden existir. Esta y esta no pueden existir. Están mal y no van a entrar. Y todo aquel que las use también es casi un enemigo público, ¿no? Es enemigo público. El usuario. Así es. Fíjate nomás. El usuario es más cañón. Y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, México prohíbe las drogas en 1920. Después de 1917, que es la constitución que actualmente tenemos. ¿Nos rige? Así es. En 1920 empieza la penalización de las drogas en México. Y de ahí para adelante, pues hemos tenido un contexto diferente para llegar a consolidar una idea de por qué es legal, por qué no es legal, por qué las leyes son así. Es un contexto histórico. Realmente no ha habido un dato que digas, por esto las drogas son ilegales, las que hoy se encuentran ilegales, o por esto. Hace rato me platicabas de Stephen Knott, o ¿cómo se llama? No, David Knott. David Knott. Sí. Es un psicólogo, psicoterapeuta, no, psiquiatra. Él es déjame te muestro, él es el director de la Escuela Neuropsicofarmacológica de Reino Unido. Correcto. David Knott es contratado por el gobierno de Reino Unido y le dicen, oye, nosotros los burócratas, pues no sabemos de salud, ni no sabemos de... Sabemos de gobierno. Así, sabemos gobernar, sabemos legislar leyes, sabemos ejercer un gobierno aquí en el país, pero no sabemos de drogas. Dinos qué sucede con las drogas. Y él hace un estudio científico de las drogas y hace un parámetro del beneficio que tienen las drogas, pero también de lo malo que tienen las drogas ante la sociedad. Todos los efectos. Y ante la salud. Entonces, bajo esos 2 parámetros, déjame te muestro. ¿Hay una escala? ¿Hay una lista? Hay una escala. ¿Y nos la puedes compartir? Claro que sí. Ahorita me dijiste el dato más interesante que he escuchado, que yo estoy seguro de que muchas y muchos sabemos, intuimos que lo que vas a decir, o sea, sabemos de antemano lo que vas a decir, que hay una sustancia lícita ahí, que es mucho más dañina, ¿verdad? Sí, claro. A ver, ¿cómo está? Mira, él su informe lo basa en 20 drogas, ¿no? De abuso y un impacto social, que son las que se utilizan. Sí, señor. Entre ellos,
rigió en el estudio la salud mental, el daño físico, daño familiar, adicción, costo de la economía, crimen, entre otros. Todos los efectos que tiene el uso y abuso Así de es, las sustancias. Así es. Ok, los combinó. Y encontramos en primer lugar, significativamente, el alcohol. A lo mejor lo puedo mostrar aquí en la cámara. ¿En primer lugar de qué? De la droga más, la sustancia más... De más daño al usuario. Exacto. Y más daño a los demás. O sea, el alcohol es la sustancia que además es legal. La más legal de todas. La más legal, Sí. aceptada. Además, si no bebes, no, pues, te relegan. No eres amigo. Exacto. No confíes en él Sí, porque no bebe. Si no bebes, pues ya no eres amigo, no te diviertes como nosotros. Y sucede que el chupe es el que es la sustancia más peligrosa. El que más afecta a los demás, Jorge, y el que más te afecta a ti. Fíjate nomás. Porque sí, pues es que bajo el influjo del alcohol. Basado en ciencia, ¿eh? No creas que esto es basado en yo opino. No, tú estás dando el David Nutt, David Nutt. el director de la Escuela de Psicofarmacología Así es. del Reino Unido. Neuropsicofarmacología. Todos los ángulos que te puedas imaginar. Todos los ángulos. ¿Cuál le sigue al alcohol? Del alcohol tenemos la heroína en un segundo lugar. O sea, el alcohol está arriba de la heroína. Es correcto. Fíjate nomás, ¿eh? O sea, para que nos demos cuenta de más o menos cuál es el problema que tenemos, deja tú en la laguna, en el país. En el país. Así es. De uso y abuso del alcohol. De ahí viene el crack, de ahí la metanfetamina, de ahí la cocaína, de ahí el tabaco. Suponiendo que ninguna de estas va mezclada con otra. No. O sea, solita, así como va. Imagínate nomás. Sí. De ahí nos encontramos la anfetamina, cannabis, ketamina, metadonina, butano, esteroides, éxtasis, LSD, de ahí para abajo. ¡Wow! Sí. ¡Wow! A ver, ¿cuál es la última? La última son los hongos. Los hongos son los menos dañinos. Tienen cero efecto de daño a los demás y un pequeño efecto de daño al usuario. ¿Cómo cuál? Pues quién sabe ahí. Ya es algo malestares, más. Sí, pues ha de ser la. Naturalmente no estamos hablando de algo fatal. Nunca he consumido un hongo o algo así. Pero pues me imagino que les da una cruda o no sé. O sea, ya. me imagino. O sea, ¿Y la segunda menos dañina, según esta tabla? La segunda menos dañina que tenemos es buprofenodina. No, quién sabe qué será. No, pues quién sabe. Puede ser un elemento ahí de otra droga. Pero bueno, relativo a ello, pues Reino Unido basa sus leyes de regulación de droga, pero sobre todo le entra al tema de salud, porque dice, a ver, espérame, ¿por qué la gente le permitimos que consuma tanto alcohol si, según nuestro analista en la materia, dice que es lo más dañino, para la sociedad y para la salud? Y empieza a generar, ahora sí, en base a un estudio... Políticas públicas. Políticas públicas de salud, políticas públicas de regulación de drogas. Porque el alcohol es una droga. Esto es bien importante que lo sepa la gente, Jorge. O sea, el hecho de que en México esté permitido la compra de alcohol y la compra del tabaco no significa que sean buenos para la salud. Ya un estadista de salud en la materia, un científico, dijo que es de lo más dañino que hay en la sociedad de las drogas. Y en México tenemos la concepción de que porque lo venden en el Oxxo, porque lo venden en cualquier no me tienda, hace daño. No me hace tanto daño y ellos ya analizaron eso y por eso está regularizada la venta y tal. A ver, Gonzalo, ¿cómo será posible? O sea, tú ves que en nuestro país, en el futuro inmediato, porque no se habla de la regulación o de la nueva regulación del alcohol en México. No se habla. No se habla de eso. Se habla a lo mejor del tabaco, de la regulación del tabaco, porque se percibe más dañino que el alcohol. Pero se percibe. Se percibe, pero sí. ¿Dónde está el tabaco ahí? ¿Está en la lista? Sí, claro. Me parece que el 6º lugar de daños más grandes a la salud. Qué bárbaro. Qué información. O sea, sobre la heroína, ¿eh? Sobre la heroína, el alcohol. Sobre el crack. Y luego está el tabaco. Está el tabaco y de ahí la anfetamina. Ajá. De ahí viene el GHB. Ajá. De ahí viene el cannabis. Y de ahí para abajo, ¿no? Pero el tabaco está en 1, 2, 3, 4. En 7º lugar. O sea, las primeras 7, digamos, la 1 y la 7 son legales y popularmente conocidas en el país. Alcohol y tabaco. Entre esas, ¿cuáles están?
Entre esas que... La 2 y la 6. La 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entre el alcohol y el tabaco, que son las permitidas en el país, tenemos muchas no permitidas, que es heroína, crack, metanfetamina y cocaína. O sea, prácticamente lo que dice este doctor es que es pues, menos peor esas sustancias que el alcohol. Es correcto. A ver, ¿cómo le haremos, Gonzalo, para aspirar en México a tener una regulación de las drogas cuando no hablamos de una regulación de la droga más importante como es el alcohol? Es decir, veo yo constantemente, cada cierto ciclo de tiempo, cuando está muerta la nota, cuando no hay nota, sobre todo, o cuando hay algún interés ahí en la Cámara Baja o Alta, o del Poder Judicial también, de la Suprema Corte de Justicia, alguna iniciativa, algún movimiento sobre la regulación, sobre todo el cannabis. Ok. ¿Este es el orden correcto? ¿Vamos bien? ¿No será primero hacer un gran foro, un gran llamado para ver qué pasa con el alcohol antes de estar regulando otras sustancias? Claro, es que en materia de salud, aquí antes de entrarle a un tema penal, hay que entrarle a un tema de salud, porque es lo que se está afectando realmente en la sociedad. Que no nos los cuenten y que no se diga, Eso pues, es otra cosa. Pero la realidad, ante un estudio científico, pues es esa. Tocaste algo bien importante que es entrarle al tema de lleno cuando la nota está muerta. Es que la nota no está muerta, más bien está ahí, le apagaron la luz un ratito para que se deje de hablar, porque es tan extenso el tema y en el país hay tanta ignorancia en el tema que nadie le quiere entrar. O sea, es hasta un tabú social hablar de drogas. La otra vez conversaba con un amigo y le dije, no, pues es que yo creo que ya es momento ahora sí de legislar sobre la regulación del cannabis para un consumo lúdico y una venta. No, yo también estoy de acuerdo. Le dije, yo estoy seguro que tú no estás de acuerdo. Le dije, hagamos un ejercicio rápido. Si tú vas a tu casa, llegas y ves a tu hijo con sus amigos fumando marihuana en tu jardín, en vez de echándose unas cheves, te vas a infartar. ¿Te vas a molestar? ¿O vas a decir, no, qué bueno, ojalá la legalicen pronto? No, pues me molesta. Le digo, pues entonces no estás de acuerdo. O sea, wow. Sí, porque en ese sentido iría la ley, ¿no? Haz el análisis. O sea, hay que hacer un análisis personal. Dices, no, sí estoy de acuerdo, ya que se haga. Pero contextualízalo socialmente. A ver, y aplícalo a ti, a ver si estás de acuerdo. Aplícatelo a ti primero. Porque estamos llenos de tabús. Estamos llenos de tabús. A ver, correcto. Gonzalo, a mí me dijo hace tiempo un buen amigo, no agraviando, me decía, oye, hacía manera de broma. Nuestros hijos son de la misma edad. Actualmente mi hijo mayor tiene 14 años, el menor 12, pero se refería al mayor y a su hijo mayor. Y me dice, oye, mi Jorge, pues míralos. Tenían 5 o 6 años, estaban muy chiquitos. Míralos ahí juntos jugando. En el futuro los vamos a ir a sacar de la Colón. Y dije yo, qué horror. ¿Qué estás pensando, maestro? O sea, y a la Colón nada más vas por estar haciendo... Nada. Pues sí, o los separos o la cárcel, vaya, sí. Para quien no es de aquí. Pero a lo que voy es que es cierto, o sea, socialmente está mucho más aceptado que un papá, una mamá diga, mira, pues sí, dale un traguito a la cerveza. Claro, no sé, yo creo que ya son costumbres. Wow. Pero sin fundamento. ¿Tú cómo ves, como estudioso del tema, como abogado, y como mexicano, además, un mexicano joven, ¿cómo ves el futuro? Mira, digamos, yo creo que en este sexenio ya no se reguló este tema de las drogas, ya no se le entró tanto como se pudo haber entrado. Sí. Pero en el próximo sexenio. Mira, ya tocamos el tema social, ¿no? A ver. O sea, vámonos al tema legal, jurídico. Y primero que nada, hay que quitar, ahora sí, desempolvar ideas, ¿no? Quien piense que el cannabis es ilegal consumirlo en México, está en un error. Está equivocado. Está equivocado. Ya no es ilegal. Consumir cannabis para uso lúdico o para uso recreativo es legal en México. Esa es la realidad. Desde el 2021 puedes solicitar a COFEPRIS tu permiso para consumir cannabis y te lo tienen que dar. Es un trámite más o menos de 40 días a más tardar, máximo 40 días. Consumo. Para consumo. O sea, no puedes comercializar, no puedes sembrar, no puedes hacer nada de eso. No tenemos que separar ahí las cosas porque una cosa es consumo. Y otra cosa es una actividad económica. Y otra cosa es una actividad económica o todo lo que desprende. Sí, claro. Por decirlo menos, ¿verdad? Así es. O sea, aquí la resolución, ya hay una resolución de la Suprema Corte del famoso caso Smart, donde la resolución es basada
en que vulnera el desarrollo social de una persona la prohibición total del cannabis para uso recreativo. ¿Por qué? Porque en un esquema de salud ya se determinó que sí tiene usos médicos el cannabis. O sea, en la Ley General de Salud de México estaba regulada como una ley, como una droga que no tenía beneficio alguno a la salud, una droga totalmente prohibida. Sí. Esa resolución ordena a los legisladores que se retire. Hey, hay que reformar, les dijo. Se tarda la Cámara de Diputados y pide una prórroga. Se vuelve a tardar y la vuelve a pedir hasta que la Suprema Corte dice, a ver, espérame, ya te di una instrucción y hay que hacer una declaratoria de inconstitucionalidad en el tema. ¿Por qué? Porque yo ya resolví que es inconstitucional la prohibición del uso lúdico del cannabis. A ver, entonces, cuando dices tú que la nota no está muerta, pero la tienen apagada porque nadie le quiere entrar al tema, ¿es eso? Es que es bien compleja. O sea, nadie le quiere entrar. Es bien compleja y tiene... Mira, en tema político tiene un tabú enorme. Sí, claro. Porque el político que le entre va a tener ideas separadas, ¿no? O a favor o en contra. A favor, o bien en contra, sí. ¿no? O sea, van a llegar a que la gente más conservadora que no, estás loco, de por sí ya estamos llenos de gente adicta y ahora quieres llegar con esto. Y por otro lado van a decir, oye, pues puede servir. Claro. O sea, hay ideas encontradas, ¿no? Entonces, por eso los políticos se abstienen. No le entran, sí. Se abstienen. Otra cuestión es la cuestión social o cultural en el país. Aquí va caminando alguien en la calle, ha de andar marihuano. Es un marihuano. Sí, espérame. O sea, lo viste fumando. O sea, sí. ya como que es inclusive una etiqueta, ¿no? O sea, así es. Entonces también el tema social es bien difícil. Y por otra parte, en el tema legal hay lagunas legales por todos lados. Que aquí yo tomé en el curso de especialidad que tomé por el doctor Alejandro Madrazo, que para mí es el más especialista en el tema, en cuestión de regulaciones en el país. ¿Él debería de encabezar entonces un instituto? Mira, él estuvo enfrente de una negociación muy fuerte con Estados Unidos y Canadá para la regularización y venta interna y externa del país de cannabis. Ya hay proyectos de Estados Unidos con México para la compra y venta de cannabis. Nosotros somos el productor número 2 de cannabis a nivel mundial. ¿Cómo? Esto quiere decir que si nosotros reguláramos las leyes, adivina quién sería el mejor beneficiado de todo esto. Pues nosotros mismos. El campo. Claro, por supuesto. Porque pues, son los agricultores. Pues claro. Los agricultores, cuando ya no les alcanza la lana, cuando el maíz, el tomate, todo se les escasea, dicen, pues necesito para papear. Claro. Y van y se meten a la amapola, se meten al cannabis, se meten al cáñamo. Es siembra al final del día. A fin de cuentas es eso. Y lo saben hacer mejor que los más profesionistas en el mundo, aquí en México. Tanto así, déjame decirte hacia dónde voy, que el beneficio mayor sería para el campo, porque venderían semilla, la planta, la trata de la planta, todo el proceso de agricultor, pues nosotros somos maestros en la materia. Claro. País de campesinos que ha dejado de serlo. Así es. Llegamos a la negociación con Estados Unidos y con Canadá y acordamos en que aquí, en México, pues es un lugar versátil. El más versátil para sembrar cannabis en toda América continental. Dicen, queremos sembrar todo nuestro cannabis en México. Pues claro, vénganse. Hacemos un gran acuerdo entre nosotros. Pero ellos, a la hora de estar finiquitando la negociación, llegan siempre con su último acuerdo y dicen, oye, ¿sabes qué? Sí nos vas a sembrar, nosotros te vamos a dar el know-how de cómo hacer las cosas, te vamos a profesionalizar, esto, el otro, pero adivina qué, nosotros te vamos a vender toda la semilla, nosotros te vamos a vender todo lo que te... Y entonces nos sacan de la jugada y nos dicen, espérame, o sea, nosotros pensamos que también íbamos a tener ahí jugada para nuestra economía, no. Lo que yo te compre es lo que yo te venda. Y ya. Y se acabó. No, pues no. Y porque ellos le dicen la trazabilidad del producto. Ellos quieren saber... ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la semillita? ¿Quién la sembró? ¿En qué condiciones creció la planta? ¿Quién la cortó? ¿Quién la secó? A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Es como Taco Bell y unos tacos de la calle. Así es. Sí. Pues es la realidad. La verdad, porque la trazabilidad de los productos de Taco Bell...
O por dar un ejemplo, ¿no? De Sí. cualquier industria. Y cómete un taco en Taco Bell y cómete un taco Aquí a la vuelta. aquí a la vueltecita y tú me dices cuál está más rico, ¿no? Aquí Palmexa, el de la vuelta. Así es, pero pues ellos quieren todo el negocio. Claro. Y ahí es donde también estamos detenidos en ese sistema económico dentro del cannabis, ¿no? Entonces, han sido duras las negociaciones con los países del norte, pero bueno, ahí vamos, ahí va, el país va hacia allá. Hoy es importante hablar del tema porque más que nada, creo que antes de legalizar las drogas, antes de meterse de fondo al tema, hay que hacer conciencia social. Mi querido Gonzalo, perdón que te interrumpa, pero se me ocurre una pregunta. Fíjate que hace días estaba leyendo yo una nota en donde hablaban de exámenes antidoping para todos los funcionarios municipales de Torreón, por darte un ejemplo. Uh-huh. Y el alcalde decía, y yo empiezo con el antidoping, sabiendo que el alcohol es una droga tan dañina, es una sustancia tan dañina. ¿Por qué tienen tanto éxito estos exámenes de reactivos? Digamos 20 reactivos como los que traes en la tabla del doctor Not. ¿Por qué se enfoca o cómo podríamos reenfocar los esfuerzos para determinar también si una persona pues tiene un problema de alcoholismo y simplemente no para? O sea, yo creo que es un problema tan difícil de detectar porque suponemos que al terminar la sesión o la bebida o la borrachera se acaba el problema y no, las consecuencias siguen después de la ingesta. ¿Cómo le podemos hacer? O sea, ¿cuál es tu postura frente a este ángulo del servicio público en donde se dice, sí, todos y todas háganse un antidoping y que quienes salgan positivos, pues se les inicia un proceso administrativo? ¿No te parece que es también penalizar el uso de ciertas sustancias? Mira, yo creo que en esa toma de decisiones como la que acabas de mencionar, hay que ser bien críticos primero personalmente, ¿no? O sea, no puedes llegar a disponer, a lo mejor alguien tiene una adicción porque es necesaria, a lo mejor tiene una depresión, a lo mejor, no sé, o a lo mejor tiene necesidad del consumo. Mira, el consumo del tabaco y el consumo del café, porque el café es una droga. Claro. Quien no lo sepa, la cafeína es un estimulante, sin duda. Es una droga. Cuando no tomas café te da dolor de cabeza. Bueno. Si eres adicto. El científico David Nutt determina, y eso es una de sus frases favoritas, dice, el tabaco y el café son las drogas que todo mundo empieza probando para sentirse mejor y termina usando para estar normal. Hijo, maestro. Imagínate. Y son las verdaderas drogas de entrada. Son las drogas de todos los días. Y las de entrada. Sí, claro, de todos los días. De todos los días. Hay gente que se despierta y se toma un café. Hay gente que se despierta y se fuma un cigarro. Sí, claro. Para sentirse normal. Sí. Imagínate. O sea, hay que tener una crítica personal, primero, de, a ver, ¿qué tanto estoy procurando mi salud respecto a mis adicciones? Porque el café también es una adicción. Ahora, hay adicciones que no son a sustancias también. Claro. La pornografía, lo decía el Papa. El juego. La ludopatía, por supuesto. Eso ha destruido familias, o sea. Así es. Fortunas, familias. Lo que quieras ver, hay condiciones sociales que primero que arraigar hay que tener un poquito más de sabiduría social y de percepción y de sentir a la sociedad ante la situación de las drogas antes de determinar sobre ellas. Nuestras instituciones en México para la prevención, para apoyar, por ejemplo, los consejos contra las adicciones, ¿están fuertes? ¿Se puede hacer más? Porque yo veo en el primer mundo mucho, para empezar, el sí hablar de los temas. Sí. El sí hablar, como en un proceso psicológico, terapéutico, si no hablas del tema, si no lo aceptas, si no empiezas por ahí, pues estás haciéndole como el avestruz, ¿no? Nomás enterrando la cabeza. Claro. Mira, aquí en México, desafortunadamente las instituciones están rebasadas en cualquier eje gubernamental. O sea, no estamos hablando de municipio ni de estado, estamos hablando de federal también. Uh-huh. Estamos rebasados por todas las grandes demandas que hay del país. Actualmente, si te vas al sector salud, hay deficiencias. Y no porque queramos que haya deficiencias. Entendemos que está rebasado el sector salud. Uh-huh. Si te vas al sistema judicial,
Igual. Está rebasado el sistema judicial por también las grandes deficiencias que hay en el país. Y así podemos irnos a todos los rubros que hay. Estamos rebasados. Pero creo que, como reitero, antes de entrar a ese tema tenemos que hacer conciencia social. Conciencia social de que las drogas son drogas. Punto. O sea, que el alcohol no es bueno, que el tabaco no es bueno, que la marihuana no es buena, que la cocaína no es buena. O sea, no son buenas. Pero hay un precedente histórico que el humano las necesita. Uh-huh. Y estamos hablando desde nuestros ancestros. Sí, claro. Que hacían rituales con drogas. Uh-huh. O sea, nuestros ancestros. No son sustancias de la era moderna. No son sustancias. O sea, eran rituales. Nos han acompañado a lo largo de nuestra historia. Así es. Inclusive la legislación actual en el país, hay un apartado donde dice ciertas drogas son legales cuando se trate de usos y costumbres. Religiosos. Así es. El es. peyote, por ejemplo, ¿no? El peyote, los hongos y en ciertas regiones del país, digamos Oaxaca, San Luis Potosí. San Luis Potosí, la zona donde todavía se conserva mucho génesis de este país. Sí, señor. Ahí todavía es permitido ante penal, o sea, inclusive ante el Código Penal Federal. Así es. Entonces, desde ahí viene el génesis de las drogas, todo. Y desde ahí Estados Unidos en Vietnam drogaba a todos sus soldados. Tantas cosas fuertes que vivían, pues tenían que estar drogados todos, ¿no? Y esa historia que no conocemos. Exacto, pero ellos son los primeros en prohibirla en el mundo. Entonces dices, espérame, si nos vamos a la realidad es que la sociedad no está lista para que las drogas se legalicen. No son los legisladores, no son las leyes. La sociedad primero que nada, porque desde ahí tenemos que partir siempre desde la sociedad y luego trasladarlo al gobierno. La sociedad no está lista para las drogas. En esta afirmación de la sociedad no está lista para las drogas, tú como abogado y tomando en cuenta al Leviatán, que es el Estado entonces tiene esa facultad, porque creo que esta visión viene de si perteneces a una escuela o a otra del derecho. Claro. Tiene la facultad del Estado, y si la tuviera es correcta, de decirle al ciudadano, esto sí, esto no, en tu cuerpo. Sí tiene la facultad. ¿Sí? Sí la tiene. Pero hay cuando no se antepongan ante derechos humanos. O sea, es como el concepto de libertad. Todo está permitido hasta que toques la esfera de otros, ¿verdad? Es correcto. Bien. Cuando vulneras derechos humanos, ahí ya no. Ahí se frena. Entonces, hablamos de sí tiene derecho el Estado de determinar qué puedes ingerir. Claro. Qué puedes consumir, claro, para ser muy propios, pero también permite el libre desarrollo de la personalidad. ¿Bajo este precepto es como se permite? Así es. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de proporcionar salud a sus gobernados. Uh-huh. Y si el Estado determina que proporcionar salud es restringir ciertas sustancias, lo puede hacer. Eso es. Pero los derechos humanos te dicen, a ver, cada persona tiene que ser libre en su desarrollo social. Y el cannabis en este encuadre no entra. ¿Por qué? Porque también tiene usos medicinales. Es como si fuera toda proporción guardada. Es como si el Estado tuviese el derecho, y a ver si no me meto en Honduras, tuviese el derecho de determinar qué hace una mujer con su cuerpo. Hablo del aborto, el embarazo no deseado. Es que porque hay estigmas sociales y hay cosas que son pragmáticas. Uh-huh. Hay mujeres que dicen, es que yo no quiero tener un bebé. Así es. ¿Por qué? Porque no quiero. A lo mejor fui víctima de una violación. O simplemente no quiero. Simplemente no quiero. Esa es mi decisión, ¿verdad? Sobre mi cuerpo. Ajá. El consumir cannabis o no, pues es una decisión sobre tiene que ser igual. Porque a lo mejor no le gusta el alcohol, a lo mejor no le gusta. Pero encuentra el cannabis y le gusta el cannabis y es su decisión. ¿Sí me explico? Entonces los derechos humanos ahí te van a proteger. Porque es tu libre desarrollo de personalidad. Claro, ya si hablamos de drogas más fuertes como la cocaína, la heroína, tal. Claro. Pues bueno, ya ahí sí no está regulado porque no hay beneficio ante la salud. Ahora, el Estado que empezó con la guerra, declarando la guerra contra las drogas con Richard Nixon, fueron los Estados Unidos. Así es. Y son ellos los que estamos viendo con una crisis de opiáceos terrible, de fentanilo. Así es. Terrible. De hecho, todas las legislaciones mexicanas post-revolución, todos los presidentes post-revolución que ha habido, han sido víctimas de presiones de Estados Unidos. Sobre todo Cárdenas, ¿no? Que sí legalizó la marihuana, claro, y
Heroína y la Todas cocaína. nuestras leyes actuales, mexicanas, me duele decirlo, pero están basadas en presiones de Estados Unidos. Del vecino. Del vecino Sí, fuerte. pues sí. Vamos a decirlo abiertamente. ¿Por qué? Porque México nunca ha hecho más. O sea, siempre, ¿qué hace Estados Unidos? Vamos a entrarle. Pero es como si fuéramos vecinos de un cuate que tiene una mansión, ¿verdad? Y Así nosotros es. un jacal. así es. Pero esto viene determinado a que nosotros somos el gran paso de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, es como si dijera a Estados Unidos, oye, México, me estás llenando de drogas mis calles. Y México regresa, oigan, no nos podemos drogar. En México no puede haber drogas. Está penadísimo. Pero Es una situación hipócrita. analicemos el 2000, Claro. analicemos el 2006. O sea, Calderón, voy a entrar, como tú dices, Ajá. en China, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mucha gente aprueba la guerra contra el narco y dice, no, es que qué bueno, así era. Ajá. A ver, espérame. Yo creo que no. Ya acabó. Sí. Ya acabó la guerra que él inició, ya acabó su sexenio. Hagamos un análisis bien puntual. Empezó la guerra contra el narco. ¿Cuál fue el resultado? No. Muertes, secuestro, violencia en todo el país. ¿Qué nos sucedió? Que ese era el final. ¿Hay menos drogas? El éxito contra las ¿Hay drogas menos no drogas en la sucedió. calle? No, hay más. Y ¿Hay- tenemos un problema grave en Coahuila, por ejemplo. ¿Hay menos muertos? Más. ¿Hay menos tráfico de droga? Más. Todo ha aumentado. ¿Entra menos droga a Estados Unidos? Más que nunca. Entonces, no nos ceguemos. La guerra de Calderón fue un rotundo fracaso, Como la de Nixon. como la de Nixon. Y desafortunadamente, Peña Nieto recibió el país en llamas. Nunca lo pudo pagar, porque esa es la realidad. Y Andrés Manuel López Obrador recibe más en llamas todavía, porque se encuentra con más problemas sociales, porque el desencadenamiento de esa guerra contra el narco simplemente prendió fuego. ¿Cómo vienen los vecinos? Está Joe Biden, que parece que un día se le olvida quién es y otro día también. Pues- y está Donald Trump ya muy, muy fortalecido nuevamente. Déjame decirte lo siguiente. Estados Unidos tiene el primer estado, que es Colorado, Ujú. en basar sus leyes en cuanto a ciencia para poderlas desarrollar. O Ujú. sea, Colorado dijo, a ver, espérame. ¿Qué es Yo- esto? ¿De qué se trata? Yo me voy a copiar de aquellos que ya le echaron ciencia y tuvieron un éxito fulminante. Lo voy a copiar. Lo copia como estado, un rotundo éxito. Lo copia, de ahí se van a Nueva York. Nueva York, y de ahí lo replican en 11 estados de Estados Unidos con éxito. Pero a nivel federal Todavía es ilícito, ¿eh? es ilícito, así es. O sea, en estados sí se puede, pero a nivel federal es ilícito. Así es. México no le quiere entrar. ¿Por qué no podemos tener la determinación de decir, a ver, vamos a legislar, pero vamos a coadyuvar con doctores en la materia? Pues ahí tenemos la UNAM, tenemos de los mejores científicos del mundo que pueden determinar cuestiones de salud, pueden Oye, determinar cuestiones sociales. En el Perú, ¿cómo se desarrolló bajo Pepe Mujica el Instituto también de Estudios Así del es, Cannabis? Así es. O sea, tenemos todas las herramientas, pero repito, por desconocimiento, por temor y por tabú, no, yo me quito. ¿Qué hace falta, Gonzalo? ¿Alguna legislación, alguna Necesitamos, figura? yo creo que primero que nada, una institución gubernamental, primero que informe al 100% qué es el cannabis. Ujú. Que informe respecto de las otras drogas también. El alcohol, el tabaco, las que ya están reguladas. Pero aquí necesitamos un tema de información y difusión social, ¿no? Y entrarle de lleno, pero de lleno, ahora sí a legislar, pero en base a ciencia. No podemos seguir aquí con dimes y diretes de, oye, es que puede ser bueno, pero no, hay que entrarle con ley, con ciencia. La Cámara de Diputados puede convocar a un panel de estudiosas y estudiosos Claro, en este tema claro. y de ahí sacar un proyecto. Claro que sí, claro. O ¿Quién sería la comisión? una propuesta Ujú, puede llegar fundada ujú. con un estudio científico. O sea, no tenemos... No tiene que ser el legislador. No, podemos... O sea, quien proponga la ley o una reforma ya puede venir con un sustento en ciencia. A ver, te propongo esto sustentado en esto. ¿Y ya hay institutos que lo hacen aquí en México? No hay. No hay. No hay. O sea, sí ha habido esfuerzos jurídicos para lograr los amparos, los permisos, Sí. etcétera. Pero no hay una iniciativa privada, es. digamos, y menos gubernamental, que analice. Mira, la Suprema Corte resolvió el caso Smart y es una resolución administrativa. ¿Por Sí. qué? Porque resuelve sobre la Ley General de Salud. Ujú. Pero no hay resuelto nada
en cuanto a la penalización. ¿Por qué? Porque reforman el artículo 237 de la Ley General de Salud, donde el cannabis estaba establecido como una droga totalmente penalizada. ¿Por qué? Porque se iba al 193 del Código Penal Federal, donde decía, todos los que se encuentren en el artículo 237 son drogas duras. Sí, consideradas ilegales en este país, tal, ¿no? Y en el 194 del Código Penal Federal te dice lo punible de esas leyes. O sea, de quien... Adjetiva. De quien transporte, trafique, cultive, tal. Ahí es donde te dice, ¿sabes qué? Esto va a ser la penalidad a quien haga esto y esto y esto, ¿no? Entonces, al hacerse la reforma, la determinación de inconstitucionalidad ante el 237, el cannabis sale de la ese lista. supuesto. Sí. Así es. Entonces, si el 193 del Código Penal establece que esas son las drogas ilegales en el país, ya también debería estar legislado en base a lo penal. Solamente estamos en lo administrativo. Ah, ya. Nadie le ha entrado a lo penal. A lo penal. Nadie. Ni se dice nada. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo. Sigue siendo punible. Así es. Pero, o sea, hay una confrontación jurídica. Confrontación. O sea, ¿cómo te explicas, Digamos, de mi querido sistemas. Jorge, que en este país es legal consumir, pero para hacer algo legal tienes que caer en lo ilegal de Pues, ¿cómo- comprar? ¿Cómo es posible? La compra, la siembra, el trasiego, el traslado, todas las actividades comerciales son ilegales. Ilegales. Menos el consumo. Pero es el primer país que yo conozco que para hacer algo ilegal, para hacer algo ¿Para hacer algo legal, legal? Tienes que caer en la ilegalidad. ¿cómo? Espérame. ¿Cómo? O sea, dame 5 minutos para pensarlo, ¿no? O sea, En ese tenor también se pretende avanzar y tengo entendido que hay proyectos que hablan sobre el autoconsumo, sobre la siembra para uso personal, Sí. etcétera. sí. Dime. Perdón, te interrumpo, ¿eh? A ver. Para la siembra está bien impresionante ahí cómo lo legislaron y cómo te lo va a dar el permiso. Si tú metes un permiso ante COFEPRIS para siembra personal, Ujú. en automático renuncias a tu propiedad privada, ¿eh? ¿Cómo? Porque en el permiso te van a decir, oye, perfecto, aquí está tu permiso para siembra, pero en cualquier momento las Podemos autoridades tenemos acceso a tu propiedad privada para verificar que las cosas estén bajo los preceptos que nosotros estamos estableciendo. Válgame Dios. Entonces renuncias al 100% a tu propiedad privada. Pues ahí te están fregando. La como pregunta, ¿tú renunciarías a tu propiedad privada por tener 3 plantas? nadie. Pues nadie. Nadie quiere ser molestado. Entonces, ¿qué va a suceder? La ilegalidad va a trascender. Se tiene que modificar eso. Claro, o sea, estamos totalmente en una ambigüedad de leyes en el país del tamaño del universo. Y además estamos hablando de que quienes legislan, si pasa la reforma electoral, serán no 500, sino 300 Diputados, legisladores. Así es. Por el principio de representatividad proporcional, Sí. según viene en la reforma. Así. ¿Verdad? Sí. Entonces, estamos hablando de legisladoras y legisladores de todo el país, de todas las edades, de todas las convicciones. Percepciones. O sea, ¿tú ves que en el próximo sexenio se logre algo? Mira, yo veo bien complicado que si no, primero hay que... Es como sembrar una plantita, el tema de las drogas. Ujú. Primero tenemos que preparar la tierra, ver que sea la idónea, Ujú. luego poner la semillita y ahora sí que crezca la planta y Que cuidarla. germine. Así es. Primero tenemos que preparar la tierra. La tierra somos nosotros, la sociedad. Si no hay conciencia de uso, no hay conciencia de qué es la droga, si no hay conciencia de cómo utilizar las drogas, para qué son realmente, no se puede empezar a legislar. Yo me encargo, y te agradezco aquí la invitación, Al contrario. me encargo de decir que las drogas no son buenas, pero que son un mal necesario. ¿Por qué? Porque históricamente existen y van a seguir existiendo y van a subsistir hasta que la humanidad exista. Punto. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo y sobre todo tenemos que entrarle con madurez al tema para poder ser puntuales. Si no, no vamos a lograr nada ni en este sexenio, ni en el que sigue, ni en el que sigue. Entrarle con madurez no iría alguna persona súper conservadora ante este tema. No sería decir, prohíbelo. Eso es entrarle con madurez. Pues mira. Me pongo como abogado del diablo, ¿eh? Claro. Las posturas se toman conforme a tu educación, ¿no? Ahí empezamos desde casa. Si en tu casa siempre ha sido satanizada la marihuana,
para ti lo va a estar muy probablemente. O a lo mejor es el rebelde de la casa y dices, a mí sí me gusta, espérame. Y me voy de la casa y ya sabes cómo es el tema de ahí en casa, ¿no? Pero la realidad es que hay que basarnos en los estudios. O sea, uno ya no puede tomar determinaciones y decir, yo pienso, no, pues tú piensas, yo pienso, nosotros pensamos. O sea, eso hay que basarnos en ciencia. A ver, el alcohol es lo peorcito que hay en drogas. Ya lo determinó el mejor estudiante en la materia, el mejor profesional en la materia en el mundo, me atrevo a decir, que es David Nutt, para hablar sobre el tema y sobre sacar una estadística real. Que Reino Unido, un país súper desarrollado, dijo... Claro. Aguas, él tiene razón, la estamos regando, espérame. Es que ¿cuántos mexicanos no empezamos el fin de semana con una ingesta alcohólica de la que no nos vamos a desintoxicar en toda la semana cuando ya tocó la otra? No, y la realidad es que todo el mundo espera el fin de semana para echarse sus cheves. Sí. O sea, también no vamos a hacer aquí también el hilo negro, ¿no? De que no, es que ya nadie ve tomar. No es cierto, pues es un mal necesario, es lo que te digo. Sí. Todo el mundo quiere su cheve. ¿Para qué? Para relajarse el fin de semana. Así es. Si así lo ves, así es, punto. Pero mira, aquí hay tanto de qué hablar que no. Yo te quisiera más bien comentar lo siguiente, que es bien importante. Hay que informar a la juventud que todas las drogas son malas. O sea, que los chavos, que los jóvenes no piensen que porque consumir alcohol y cigarro, ahora masking, que hay también, el famoso vapeador, pues estás en lo saludable. Estás en lo... Para nada. Para nada. Legal no significa saludable. Para nada. O sea, es totalmente un tema moral sobre la legislación mexicana. Y el hecho de que una droga ilegal sea menos dañina, según esta lista de David Nutt, no significa que no sean dañinas. Es correcto. También, o sea, no nos engañemos. Hay que entrarle al tema, pero bien sincero. Maduro, sí, claro, sincero. Claro. A ver, espérame. ¿Qué me hace daño? ¿Qué no? Y te estás fregando tú solo, porque aquí el impacto que tiene no solamente, te repito, es personal, o sea, el daño a la salud. También es un daño a los demás al tú consumir alcohol. Así es. Y el alcohol es lo que más agravia a terceros. Agravia en tu casa, agravia a tus amigos. La famosa cruda moral. Sí, claro. ¿No? Muchos sufren de una borrachera al siguiente día. Sí, la culpa. La culpa. ¿Qué hice? ¿Qué dije? El choque, la muerte. Terrible. La cárcel. La cárcel. Si tú chocas, mueres, tu familia es la afectada. No. Entonces, en todo eso se basan para hacer un estudio real. No nada más en que, pues una cerveza es buena, y sabe bien, todo. No, o sea, hay que ir más allá. Hay que ir siempre más allá de lo que tenemos y vamos a encontrar mejores conceptos de vida. A los jóvenes, a quienes están empezando a aprender lo que es la vida, los preadolescentes, adolescentes, escuela secundaria, preparatoria, para los padres de esos jóvenes y para estos jóvenes, hombres y mujeres y hombres, ¿hay alguna línea, algún instituto, algún lugar, algún lugar que el gobierno ofrezca para acudir a? Claro, la Secretaría de Salud tiene diversas instituciones para atender centros de adicción. Hay especializadas en tema de drogas. Bueno, regreso a la ambigüedad de la palabra drogas. Sí, claro. Pero ellos drogas lo determinan marihuana, cocaína y... Sustancias, ¿no? También hay especializadas para alcoholismo y también hay especializadas para tabaquismo. Si tú vas en el coche y pones la radio, a veces... Sí salen los anuncios. Sí, de que si eres adicto al tabaco, márcala. Bueno, pues esas son las... Correcto. Y sí marcas y sí contestan. Yo hice el ejercicio porque dije, hombre, nadie y sí marcan y sí contestan. Y más o menos... Y si hay seguimiento. Te dan una orientación. Bien. Pero es que eso no es central socialmente. O sea, yo no veo campañas realmente de información para un joven de qué es el tabaco. O sea, cuál es su beneficio y qué es lo que te hace mal. Y vas a descubrir que lo que te hace mal en la salud mucho más supera los 5 segundos que pega la nicotina en el cerebro. Claro. El masking ha sido tan sobrevalorado, pero porque tiene un efecto científico más allá de lo que todo el mundo piensa. El tabaco como tal no es malo. Lo malo es la combustión, pero es la combustión de los químicos que necesita para lograr que te pegue el tabaco. Los 5 segundos que duran en el cerebro. Hijo. ¿Por qué? Porque descubrieron que el tabaco, como si lo forjaban como tal y se hacían un cigarro de tabaco, duraba, o sea, de la escala de 1 al 10, el efecto era 3. No, échale químicos para que
se Para potencialice. que se potencialice el efecto, llegamos a un 7, un 8% más arriba y la adicción crezca, Claro, el consumismo crezca. claro. Los chinos, con el vapeador, llegaron a un 10 de 10 en un golpe. Wow. Entonces, al consumir un masking estás teniendo el máximo efecto de nicotina y por eso es tan adictivo. Claro. O sea, la adicción no es que sepa rico de amoras, a No. menta. No es cierto. O sea, eso es el plus. Pero lo que realmente te da satisfacción Es el nivel de... es el 10 de 10 en el golpe que te da nicotina en el cerebro y en tu cuerpo, Wow. que lo estremece, y el consumo es más reiterado que de un tabaco. Hay jóvenes, inclusive hay un documental en Netflix relativo al tema, que hay jóvenes que tienen ya ataques Sí. hasta fuertes de ansiedad de despertar sin no tener un masking junto para... Terrible. Imagínate la gravedad del problema. Y en México dicen, está prohibido, pero yo veo en los antros, Que está hasta el... en los bares, en la calle, en internet, Es letra muerta. que venden los sí, masking como si fueran cigarros. Como si fueran dulces. Es más, ya nadie vende cigarro, venden masking. Venden masking. Y, por ejemplo, ahí estás hablando de nicotina que está en la tabla de un El científico. 7. Así es, más arriba que el cannabis Hijo. y que es más vendido. Y aunque está prohibida la venta en México, Y no decimos nada. nadie dice nada. Pero pues es que también los papás de mi edad, yo tengo 44, los papás de mi edad ya hasta les compran a sus hijos los masking. Jorge, lo preocupante aquí es que la gente piensa que es más saludable fumar masking que un tabaco. Es terrible. Ahí es donde digo, no, pues espérame, o sea, te hablo de la gran desinformación que hay de todas las drogas en el país, no solamente del cannabis, no solamente de la cocaína, hay más desinformación de las legalizadas, por así decirlo, Exacto. que de las prohibidas en este país. Y esto también ha sido responsabilidad de la publicidad. De la también. publicidad, de la familia, del núcleo social, de donde tú lo veas. Usos y costumbres, todo. Usos y costumbres a más no poder. La realidad es que estamos en un mundo sumergido en adicciones. Estamos en un mundo que tiene que coadyuvar la realidad con una adicción, porque hay gente que no le entra nada, y hay gente que le entra todo, y hay gente que le entra algunas, Ujú. pero hay gente de todo. Y la globalización de las drogas ya existe, ya está, vivimos en ella. No es que apenas vayan a llegar a México, no. O sea, ya estamos... En México encuentras Vamos tarde. cualquier tipo de drogas. Sí, claro. Cualquier tipo de drogas. Vamos tarde en la legislación. Y Olga Sánchez Cordero, Ujú. ella es expresidenta de la Suprema Corte Así de es. Justicia de la Nación. Ella ya ha declarado abiertamente que si México no se pone las pilas, nos vamos a quedar atrás respecto a toda América Latina Totalmente. en el tema. Uruguay ya le entró, y le está yendo bien. Uruguay, Uruguay, no Perú. Me equivoqué. Uruguay, por cierto. Sí, claro. Uruguay ya le Por entró. supuesto. Y le entró duro. Así es. Y le ha ido bien. Así es. Estados Unidos le está entrando y le va bien. Así es. Pero déjame te contextualizo nada más las ideas que nos sembró Estados Unidos de el cannabis es malo, pero el alcohol es bueno. Porque es sembrada la idea. Ujú. Estados Unidos analiza y dice, a ver, el alcohol aquí no es permitido. En aquellos tiempos. En la prohibición. En la prohibición del alcohol en Estados Unidos dicen, a ver, es que necesitamos, si las drogas van a existir, necesitamos ver de qué manera al gobierno pues le va mejor con las drogas, que es económicamente de lo que estamos hablando. Dicen, a ver, un cigarro de marihuana no te va a dar gran consumo porque si la gente la consume una vez, pues lo más normal es que se duerma o no sé, ¿no? Ujú. Que se quede en su casa. Que se quede en su Que no casa, quiera más. tranquilo, que no quiera más. Pero el alcohol, por su gran diversidad de gama que existe, vino, cerveza, whisky, ron, Puede seguir consumiendo hasta... y el consumo es reiterativo, por cada compra que haga el usuario de esa droga, va a adquirir impuestos. tasa el gobierno. Dicen, Ajá. espérame, pues, ¿qué estamos haciendo? Legalízalo. Claro. Y aranceles y impuestos a lo que más se pueda, y la gente los va a seguir comprando. En México pasa lo mismo. O sea, hace 10 años, botellas de alcohol te costaban la mitad de lo que valen. Y no es que haya subido el precio de hacer ese alcohol, es que van impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Así es. Y el consumo de alcohol en México representa una gran aportación en impuestos al país, al igual que el tabaco, ¿eh? O sea, la gente no se va a tentar su adicción por decir, ay, mira,
subieron 5 pesos Y es los todo- cigarros. No, y me vale. No, para nada. Y es toda una industria que tiene ejecutivos, mercadotecnia. Es toda una industria mundial. Claro, es una industria mundial y Que es por ser legal pueden hacer todo lo que quieran para que se perciban Claro. como no peligrosas. Claro, y el Estado mexicano se beneficia directamente porque está ganando impuestos en cada compra. Si tú vas y compras una cerveza, pagas impuestos. Poca gente sabe que las las amas de casa en Alemania, en la Alemania nazi, y muchos soldados andaban con metanfetaminas Sí, así de es. uso normal, de uso común, Proporcionadas por el gobierno. proporcionadas por el gobierno. De hecho, el gobierno mexicano, tengo entendido, con Lázaro Cárdenas, durante 9 o 10 meses, compró estas drogas, estas sustancias al gobierno alemán, entre ellos, para legalizarlas en la Ciudad de México. Sí, ahí sí hubo un fracaso Sí. porque no logró consolidar políticamente antes todo que ejecutarlo, perdón. No preparó la tierra. No preparó la tierra, lo que estábamos hablando, no lo preparó. O sea, si él hubiera tenido esa visión de preparar primero a un país, preparar ahora sí políticamente y ejecutarlo en esa escala, se hubiera dado. Y hoy tal vez en México estaría México sería otro México. otra circunstancia. Sí, a lo mejor no otro México, pero sí habría otra circunstancia social, Ok. a menos de percepción de adicciones Qué y de drogas. interesante, qué interesante. Pero aquí te voy a hacer una gran visión que México no ha tenido, A ver. mi querido Jorge. México tiene un problema importantísimo en materia de seguridad. Importantísimo. Y nuestros recursos cada vez los desperdiciamos más. Ujú. Déjame te cuento lo siguiente. Mucha gente, estoy seguro que te ha comentado. A mí me encanta ir a Ámsterdam, Ujú. Holanda, porque ahí todo es permitido. Y mucha gente va a Ámsterdam a probar por primera vez cannabis en su vida Ujú. o cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? La realidad es que todo el mundo piensa que en Holanda el cannabis es legal. La realidad es que no es legal. Está prohibida la droga, pero está regularizada. Ya. No puedes andar en la calle fumando. No es legal. Sí puedes fumar en la calle. Sí puedes fumar en la calle. Sí puedes fumar en la calle, pero ahorita te voy a explicar por qué. Está regularizada en venta porque dice, si tú tienes un café donde quieras vender cannabis, puedes hacerlo y te regulan y te entregan tu certificado, pero hasta en la ilegalidad hay ilegalidad porque dicen, a mí el gobierno me va a dejar comprar, supongamos, en 10 euros cierta cantidad de cannabis, pero por 2 euros consigo lo mismo. Ya. Entonces, Claro. compro el 70% legal y el 30% ilegal para que salga, ¿no? Para que tenga más Así ganancia. es. Entonces, esa es la ilegalidad dentro de Holanda. Y en Holanda está despriorizado la persecución de drogas en el país. Ok. ¿Por qué? Holanda dijo, a ver, tenemos este recurso humano y este recurso económico en el país. Lo vamos a desperdiciar ¿Persiguiendo? a nuestros policías, que no son muchos, a nuestro dinero que le damos a esos policías, que tampoco es tanto, es suficiente para que haya seguridad en el país, pero no para todo lo que Ujú. dicen que podemos hacer. No, ¿sabes qué? Vamos a despriorizar nosotros a que la policía persiga esos delitos. ¿Por qué? Porque nuestros policías deben de perseguir a secuestradores, a ladrones, traficantes y a todos los demás delitos que Claro. existen antes de agarrar a alguien que esté fumando un porro de marihuana en la Exacto. calle. A alguien que ande manejando ebrio. A ese sí. A ese sí. Ahí va el recurso de la policía. Claro. Es correcto. Claro. ¿Por qué? Porque David Nunn en su tabla explica que afectas mucho a terceros tú estando tomado. Exacto. O sea, es parte de la Todos los afectación. recursos que se van del Estado hacia ti. Imagínate que si un policía en Holanda te detiene por estarse fumando un cigarro de marihuana, te detiene en lo que te traslada, en lo que te procesan. Sí, sí, claro. Ya estuvo 2 horas fuera de la calle. O sea, ya, Pudiendo atender ya dejó de perseguir delitos reales. reales. O sea, De verdadero impacto. Exacto. Entonces Holanda dice, nosotros vamos a despriorizar que nuestros policías estén... Si un policía llega con un detenido de alguien que estaba fumando cannabis en la calle, hasta lo multan. Sí, le vas. Dicen, a ver, Ok. ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? Claro. Y lo multan, lo sancionan económicamente. Claro más. Para Claro. la implementación Sí. de esta política. Así es. Y nosotros, imagínate que tenemos un recurso bien desgastado policial, tanto en percepción, tanto en recurso humano y recurso económico a los policías de nuestro país, que nosotros, hubo un estudio que señaló el maestro Alejandro Madrazo, que en el 2017 se analizó en San Luis Potosí, lo determinaron nada más ese estado, y se llegó a la conclusión que el 100% de los casos
en ese año en materia de drogas fueron puestos ante el Ministerio Público, consignados y sentenciados por posesión simple. Hijo. Simple. Nada más. Estamos hablando de consumidores. Sí, exactamente. Usuarios. No de los que venden. Exactamente. Sino de la persona que tiene una adicción al cannabis fue penalizada, perseguida. Aprendido por la policía, puesto ante el Ministerio Público, procesado y sentenciado. Esa persona debería de haber sido mejor canalizada a un instituto de salud para que le ayude con su adicción en vez de ponerlo tras las rejas. Y esos policías deberían de estar persiguiendo a secuestradores. Esas 2 o 3 horas en la detención, traslado. Claro. Tuvieron que haber estado en la calle cuidando a la gente. Cuidando a la gente, punto. Es de que eso cualquier otro delito. Eso no es un delito. O sea, bueno, para mí, si me preguntas a mí, no es un delito grave. Es un delito que puede, pues... Una falta administrativa. Una falta administrativa, pero inclusive como una multa de tránsito debería ser. Así es. ¿No? Así es. Pues ahí está tu multa, ve y págala. Y ya. Punto. Y el Estado también ve y listo. Se acabó. Ya las reiteraciones, pues bueno, podríamos hacer un mecanismo. Claro, como las multas a los conductores, ¿no? Así es, pero aquí te digo, hay una percepción de drogas en el país muy fuerte, que el 100% de los casos en materia de drogas que se detuvieron, puesta al Ministerio Público, proceso y sentencia, el 100% es posesión simple. Como Joe Biden acaba de afirmar que se libera a todo aquel que esté en la cárcel por posesión simple a nivel federal, que no existe uno solo, entendía, en los Estados Unidos, pero sí en los estados hay personas que están todavía en el sistema penitenciario. Saturado el sistema penitenciario. Gastando recursos que no tienen, exactamente. Es correcto, o sea, así es. Mi querido Gonzalo Bravo Zavala, licenciado en Derecho, especialista en este tema del uso, regulación, derechos humanos relacionado con drogas y adicciones. ¿Puedo aspirar a que sea esta no la única, sino la primera vez que nos visitas? No, claro, las veces que me extiendas la invitación con mucho gusto y bueno, creo que hablamos por encimita de plano de los temas porque el tiempo es corto, pero hay extensiones muy grandes, hay temas puntuales de los cuales me gustaría comentar, platicar y difundir ¿Cada cuánto nos podemos ver? En el podcast más escuchado en La Laguna. Oh, gracias, muchas gracias, viejo. ¿Cada cuánto nos vemos? Tú dime. Las veces que tú me invites, aquí estaré presente contigo. Muchas gracias, querido Gonzalo. Entonces te voy a hacer una propuesta aquí fuera del aire, fuera de cámaras, para ver cuáles son tus tiempos. Y no me queda más que agradecerte. Este programa fue muy... en términos generales hablamos de las drogas, pero yo creo que llegamos a puntos muy importantes en la satanización, en la criminalización, la penalización de las sustancias y del usuario. Claro. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Gonzalo? Pues me gustaría, primero que nada, reiterarte el agradecimiento. Al contrario. Es importantísimo que gente que difunda información como tú esté vigente, esté activa, que mantenga una sociedad informada. Gracias. En todos los esquemas, en todos los niveles sociales. La gente te escucha y es un impacto social que tienes tú un gran poder y lo utilizas bien, que es informar. Muchas gracias, mi querido Gonzalo Bravo Zavala. Tú lo has escuchado aquí, lo vamos a tener, espero, de manera recurrente. Licenciado, gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Saludos a todos, saludos a la Alianza Patriótica Nacional, saludos al maestro Ricardo Peralta Saucedo. Y aquí estamos a la orden, mi querido Jorge. Muchas gracias, Gonzalo. Y nos vemos a la próxima en Ajuste de Tiempo. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.